En el vasto tejido de la existencia humana, surge una pregunta que ha intrigado a filósofos, poetas y buscadores de sabiduría a lo largo de los siglos. ¿Quién soy? No es solo una interrogante, sino un portal hacia la comprensión más profunda de nuestra propia esencia. En este viaje filosófico, nos aventuraremos por los recovecos de la identidad, explorando las capas que componen la complejidad de nuestro ser. Prepárate para adentrarte en la búsqueda del yo, un viaje en el que la sabiduría se entreteje con la reflexión y donde las respuestas revelan más preguntas en este constante baile de autodescubrimiento. Bienvenido a un viaje introspectivo que desafiará tu mente y abrirá las puertas a la reflexión profunda. En el núcleo de la búsqueda filosófica sobre la identidad yace la intrincada cuestión de la naturaleza de nuestro ser. ¿Somos meramente la suma de nuestras experiencias y relaciones? ¿O existe algo más profundo que define nuestra esencia? Desde el prisma filosófico, esta interrogante nos lleva a explorar conceptos fundamentales que han desconcertado a pensadores a lo largo de la historia. Para abordar la primera pregunta, es imperativo considerar la teoría filosófica del ser. Desde la perspectiva existencialista, pensadores como Jean-Paul Sartre proponen que la existencia precede a la esencia. Esto implica que no hay una esencia predefinida que determine quiénes somos, sino que somos seres que, a través de nuestras elecciones y acciones, creamos nuestra propia esencia. Esta idea desafía la noción de una identidad estática, sugiriendo que nuestra esencia se forja a medida que navegamos por las complejidades de la existencia. Adentrándonos en la filosofía oriental, encontramos la noción de anatta en el budismo, que niega la existencia de un yo permanente e inmutable. Según esta perspectiva, la identidad está en constante flujo, sin un núcleo inmutable. Esta concepción desafía la idea occidental de una identidad sólida, invitándonos a cuestionar la realidad de un yo constante. Asimismo, la filosofía fenomenológica, representada por Edmund Husserl, nos insta a explorar la esencia de la conciencia y la experiencia. Al examinar cómo percibimos y experimentamos el mundo, nos sumergimos en las complejidades de la subjetividad y la construcción de la realidad personal. En resumen, desde un punto de vista filosófico, la respuesta a la pregunta sobre la naturaleza de la identidad implica considerar la relación dinámica entre la existencia, la elección, la impermanencia y la experiencia. La búsqueda de uno mismo se convierte en un viaje continuo, donde la esencia se teje a través de las complejidades de la existencia misma. La dimensión del tiempo introduce una capa fascinante en la reflexión filosófica sobre la identidad. ¿Cómo moldea el tiempo nuestra percepción de nosotros mismos? Desde la óptica filosófica, esta pregunta nos sumerge en un mar de teorías que exploran la dinámica entre la identidad y la temporalidad. Una corriente filosófica que aborda este punto con profundidad es el existencialismo, particularmente la obra de Martin Heidegger. Heidegger propone la noción de ser para la muerte, sugiriendo que la conciencia de nuestra finitud temporal es esencial para comprender verdaderamente nuestra existencia. El tiempo, en este contexto, se convierte en un marco en el cual nuestras elecciones y acciones adquieren significado. La idea de la temporalidad como un horizonte en el que se despliega nuestra identidad resuena como un eco filosófico que invita a contemplar la fugacidad de la existencia y cómo ello configura nuestra comprensión de nosotros mismos. En un tono más contemporáneo, la filosofía de la temporalidad también se vincula con la teoría del tiempo vivido de Henri Bergson. Bergson sostiene que hay dos formas de tiempo: el tiempo cronológico, medible y lineal, y el tiempo subjetivo, vivido de manera única por cada individuo. Desde esta perspectiva, la experiencia del tiempo influye en cómo construimos y percibimos nuestra propia narrativa de identidad. Nos invita a contemplar cómo ciertos momentos pueden resonar con mayor intensidad en nuestra memoria, afectando la construcción de nuestra historia personal. En la intersección entre la filosofía y la psicología, la teoría del desarrollo de Erik Erikson añade otra capa a la exploración del tiempo y la identidad. Erikson propone que a lo largo de las distintas etapas de la vida, enfrentamos crisis psicosociales que influyen en la formación de nuestra identidad. Estas crisis, marcadas por cambios y transiciones, resaltan la conexión intrínseca entre el tiempo y la evolución de nuestra comprensión de nosotros mismos.
La influencia de la sociedad en la formación de nuestra identidad es un tema crucial desde una perspectiva filosófica, ya que nos lleva a cuestionar cómo las estructuras sociales y las expectativas culturales impactan en la construcción de nuestro ser. Este intrincado vínculo entre la identidad y la sociedad ha sido objeto de reflexión por parte de diversos filósofos a lo largo de la historia. Desde el pensamiento existencialista, Jean-Jacques Rousseau planteó la noción del buen salvaje, sugiriendo que la sociedad civilizada corrompe la autenticidad innata del individuo. Esta perspectiva invita a cuestionar cómo las normas y valores sociales moldean nuestra identidad, a menudo desviándonos de nuestra esencia primordial. El filósofo alemán Karl Marx, por otro lado, abordó la influencia económica y social en la formación de la identidad. Marx argumentaba que nuestras relaciones con los medios de producción y la estructura socioeconómica determinan en gran medida quiénes somos en la sociedad. Desde esta perspectiva, la identidad se entiende como una construcción dialéctica, moldeada por las fuerzas económicas y sociales en juego. La teoría del interaccionismo simbólico, que fusiona la sociología con la filosofía, examina cómo los símbolos y las interacciones sociales contribuyen a la construcción de la identidad. Filósofos como George Herbert Mead han destacado la importancia de la toma de perspectiva en el proceso de formación de la identidad, donde internalizamos las expectativas sociales y nos vemos a través de los ojos de los demás. Desde una perspectiva más contemporánea, la filosofía posmoderna, influenciada por pensadores como Michel Foucault, desafía las estructuras normativas de la sociedad. Foucault examina cómo las instituciones sociales, como la familia y la educación, ejercen poder sobre la formación de la identidad, a menudo imponiendo categorías y etiquetas que limitan nuestra autenticidad. La exploración filosófica de las dualidades y paradojas en la construcción de la identidad es un viaje fascinante hacia la comprensión de las tensiones inherentes que caracterizan nuestra existencia. Desde la antigüedad hasta las corrientes contemporáneas, los filósofos han indagado en las contradicciones y dualidades que definen nuestra percepción de nosotros mismos. La dualidad mente-cuerpo, un tema central en la filosofía de la mente, plantea la cuestión de cómo la conciencia y la materialidad se entrelazan. Desde Descartes hasta filósofos actuales como Daniel Dennett, la reflexión sobre esta dualidad ha llevado a interrogantes sobre la relación entre la mente y el cuerpo y cómo esta interacción contribuye a nuestra experiencia y comprensión de la identidad. Otra dualidad en la reflexión filosófica es la dicotomía entre libertad y determinismo. Filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre sostienen que somos seres libres con la responsabilidad de elegir nuestra propia existencia, mientras que corrientes deterministas argumentan que nuestras acciones están predefinidas por fuerzas más allá de nuestro control. Esta tensión entre la libertad y la inevitabilidad añade capas complejas a la formación de la identidad, planteando la pregunta de si realmente somos arquitectos de nuestro destino. La filosofía oriental, en particular, aborda la dualidad a través de conceptos como el yin y el yang en la filosofía china. Esta representación simbólica de fuerzas opuestas, pero complementarias, sugiere que la identidad se nutre de la interacción entre elementos contrapuestos y que la armonía se encuentra en la aceptación de estas dualidades. Desde un enfoque más posmoderno, la filosofía de la deconstrucción propuesta por Jacques Derrida desafía las oposiciones binarias tradicionales. Derrida argumenta que las categorías opuestas, como el bien y el mal, se entrelazan y se definen mutuamente. Esta perspectiva invita a considerar cómo las aparentes contradicciones en la identidad pueden coexistir y enriquecer nuestra comprensión de nosotros mismos. En conclusión, la reflexión filosófica sobre las dualidades y paradojas en la construcción de la identidad nos insta a abrazar la complejidad inherente a nuestra existencia. Estas tensiones no solo enriquecen nuestra comprensión de la identidad, sino que también desafían nuestras percepciones preconcebidas, llevándonos a un viaje introspectivo donde las contradicciones se convierten en fuentes de autodescubrimiento. Adentrándonos en el quinto punto, el papel de la conciencia en la formación de la identidad se revela como un territorio filosófico fascinante y complejo. Desde las reflexiones de filósofos clásicos hasta las corrientes contemporáneas, la relación entre la conciencia, la percepción
y la autorreflexión ha sido objeto de profunda indagación. La filosofía de la mente, desde Descartes hasta las corrientes actuales, ha abordado la naturaleza de la conciencia y cómo ésta se entrelaza con nuestra identidad. La pregunta fundamental de ¿cómo llegamos a conocer nuestras propias mentes? Invita a explorar la autorreflexión y la conciencia de nuestra propia existencia. Filósofos contemporáneos como Thomas Metzinger proponen teorías sobre la autoilusión y la construcción de la conciencia, desafiando nuestras percepciones fundamentales de la realidad y la identidad. En el ámbito de la fenomenología, pensadores como Edmund Husserl han explorado cómo la conciencia estructura nuestra experiencia del mundo. La idea de la conciencia intencional destaca cómo nuestra mente está dirigida hacia objetos y significados, revelando la importancia de la conciencia en la construcción de nuestra realidad subjetiva. El existencialismo, representado por Jean-Paul Sartre, aporta una perspectiva única sobre la conciencia y la responsabilidad. Sartre sostiene que somos condenados a ser libres, lo que implica que la conciencia de nuestra libertad nos coloca en una posición única para definir nuestra propia identidad a través de nuestras elecciones. Desde un enfoque más contemporáneo, la filosofía de la mente extendida propone que la mente no está confinada al cerebro, sino que se extiende al entorno y a las herramientas que utilizamos. Esta perspectiva desafía la noción tradicional de la conciencia y plantea preguntas sobre cómo la interacción con el mundo exterior influye en nuestra autorreflexión y, por ende, en nuestra identidad. En el tejido de nuestras reflexiones sobre la identidad, hemos explorado las complejidades filosóficas que dan forma a la pregunta fundamental: ¿quién soy? A través de las lentes del existencialismo, la fenomenología, la filosofía oriental y más allá, hemos desentrañado las capas de dualidades, paradojas y la influencia societal que caracterizan nuestro viaje hacia el autodescubrimiento. En este recorrido, hemos contemplado la naturaleza dinámica de la identidad, forjada por el tiempo y esculpida por nuestras elecciones y experiencias. Hemos cuestionado cómo la sociedad arroja su sombra sobre nuestra autenticidad, desafiando la delicada danza entre la conformidad y la preservación de nuestra singularidad. Las dualidades han emergido como hilos entrelazados en el tapiz de nuestra existencia, y la conciencia ha brillado como la antorcha que ilumina el camino hacia la comprensión de nosotros mismos. En este punto culminante, se revela que la búsqueda de la identidad es más que un mero viaje introspectivo. Es una odisea que trasciende las fronteras del pensamiento y se sumerge en la esencia misma de la experiencia humana. Nos encontramos en un cruce de caminos donde las preguntas formuladas revelan nuevas sendas por explorar, un recordatorio de que la identidad es un constante devenir, una obra maestra en continua creación. En última instancia, este video no pretende proporcionar respuestas definitivas, sino avivar las llamas de la reflexión y la exploración personal. La identidad es un territorio vasto y en constante cambio, una sinfonía de dualidades y paradojas que dan forma a nuestra narrativa única. Como filósofos de nuestra propia existencia, los invito a seguir explorando, cuestionando y descubriendo. La búsqueda de la identidad es un viaje sin fin, una oportunidad para abrazar la complejidad de lo que significa ser humano. Si este diálogo filosófico ha resonado contigo, te invito a suscribirte para continuar explorando juntos los misterios de la existencia. Suscríbete, comparte tus reflexiones en los comentarios y sigamos tejiendo este tapiz colectivo de sabiduría.